Muy buenas tardes para todos. Les saluda el ingeniero Diego Casco. El día de hoy venimos a realizar esta webinar, charla, capacitación sobre nuestro sistema de registro electrónico de información denominado REI, en particular en base a los registros de movimientos, de permisos, sanciones judiciales y reposos. Entonces esos son los 4 ítems que vamos a tocar el día de hoy para dar una pequeña introducción de cómo se realiza la carga en el sistema REI de estos movimientos de los asegurados referentes a las patronales en donde están trabajando cada uno de ellos. Bien, como les dije, estoy a cargo de la sección de soporte del sistema REI, que depende del departamento de aportes y dependemos de la dirección de aporte obrero patronal. Como dirección de aporte obrero patronal, nosotros tenemos la misión de gestionar los procesos de afiliación, liquidación, gestión de cartera, control y difusión del seguro social, garantizando la sostenibilidad de las prestaciones y la protección de la población, objetivo del seguro social administrado por el Instituto de Previsión Social. Como visión, la dirección de aporte obrero patronal lleva la misión de ser la unidad administrativa pública que se destaca a nivel nacional e internacional por la excelencia en la gestión de los servicios con eficiencia, transparencia, honestidad y compromiso con la patria, cimentado en los recursos humanos altamente competentes y la utilización de tecnología de punta. Bien, como le dije al introducir todo este contenido, el objetivo de esto es brindar una capacitación sobre aquellas funcionalidades más frecuentes de los movimientos de los asegurados en cuanto a permisos, sanciones judiciales y reposos que ofrece nuestro sistema REI a las patronales y aportantes. Antes de continuar, les pido que si tienen alguna consulta en base a esto que estamos viendo hoy, ¿verdad?, que son los permisos, sanciones judiciales y reposos, puedan escribir en el chat del Zoom y al terminar toda la presentación, entonces vamos a ir respondiendo cada una de sus inquietudes. Como vamos a hablar del sistema REI y sus bondades, primero tenemos que saber qué es nuestro sistema REI. El sistema REI, el registro electrónico de información, es la plataforma para procesamiento de datos vía Internet que el IPS otorga a las patronales para el registro de operaciones referentes a movimiento del personal, declaración de salario, entre otras cuestiones que tenemos nosotros como menú de opciones. Para la adhesión al sistema de REI debe contarse con una patronal, ¿verdad?, y con las documentaciones originales que son las siguientes: una declaración jurada de solicitud de clave de acceso PIN y contrato de adhesión firmados. En caso de que sea una sociedad, debe tener sello de la sociedad, fotocopia de cédula de identidad actual y autenticada por escribanía del representante legal. Los documentos deben estar sin tachaduras, enmiendas o borrones. Los documentos los pueden descargar desde el portal del IPS, desde la web del IPS, en el apartado de formularios y trámites. Ahí van a encontrar el formulario correspondiente a usuarios del sistema REI. Bien, vamos a hacer un poquito de historia para explicar de dónde nació y cuándo se creó nuestro sistema de registro electrónico de información. En el año 2008, con fecha 27 de febrero del 2008, según la resolución 010-021/08, por la que se aprueba la recepción de información de movimientos de empleados y declaración de salarios de empleadores a través del sistema de registro electrónico de información, los formularios de declaración jurada y las condiciones generales de responsabilidad de uso de medios electrónicos. Esta fue la primera resolución que sacó o dio puntapié a utilizar el sistema REI para las patronales y que ellos puedan autogestionarse de cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. Posterior a esto, en el 19 de octubre del 2010, según la resolución 110-008/10, la cual está modificando la resolución anterior, la que vimos, la del 2008, y la que queda como reglamentación, la recepción de información de movimientos de empleados y declaración de salarios de empleados a través del sistema de registro electrónico de información REI. Aquí se les pidió a las patronales ya que es obligatorio el uso de la herramienta del sistema REI
para las patronales en cuanto a declaración de salario y movimientos de sus asegurados. Ahora bien, el tema que nos incumbe y nos junta el día de hoy es en base a los movimientos. ¿De dónde nacieron los movimientos? Fue a partir del 29 de abril del 2010, a partir de la resolución número 045-001/10, por la que deja sin efecto la resolución del 2006 y se aprueba el nuevo formulario de declaración jurada de movimientos de empleados, estableciendo la forma y plazos de presentación. En vista de esta resolución, es que nuestro sistema REI fue adaptado. En base a esto, nosotros tenemos todos los requerimientos que figuran en la plataforma para la carga de los permisos, reposos, sanciones y judiciales de cada empleador de las patronales. Bueno, vamos a lo que corresponde a la declaración de permisos. Antes que nada, antes de cargar en el sistema REI, las patronales deben registrar los movimientos de los permisos en el sistema del Ministerio de Trabajo. Ellos tienen un sistema que se denomina REOP, Registro Obrero Patronal, y se carga allí tanto las sanciones como los permisos. Una vez que esté cargado en el Ministerio de Trabajo, en el sistema REOP, un permiso, le genera una constancia similar a lo que se ve aquí abajo, que dice Viceministerio de Trabajo, Dirección de Registro Obrero, constancia de permiso número, y le da un número que en este caso es 917.080. Esto es muy importante porque este número 917.080 es lo que hay que llevar en nuestro sistema REI a la hora de cargar una constancia tanto de permiso como la de una suspensión. Entonces, vuelvo a recalcar, los permisos y las suspensiones primeramente lo deben registrar en el sistema REO del Ministerio de Trabajo y luego ese número de constancia que le da el sistema REO lo deben trasladar a la hora de cargar en el sistema REI. Eso siempre hablando de permisos y sanciones. Lo de judicial y lo de reposo se maneja de otra forma diferente que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Entonces, una vez cargado nuestro permiso en el sistema REO, vamos ya a lo que nos junta el día de hoy, que es nuestro sistema REI. Esta es la pantalla del menú principal de nuestro sistema REI. A la mano izquierda tenemos un menú de nombre Asegurados y dentro del menú Asegurados tenemos una pestaña que dice Consultar permisos. Para cargar un permiso tenemos un botón allí a la mano derecha, que está aquí, que dice Nuevo permiso con un simbolito del más. Una vez que ustedes presionan ese botón de nuevo permiso, les despliega una pantalla parecida a esta o igual a esta. La única diferencia aquí es que ustedes tienen que cargar el número de documento de identidad de su asegurado en ese apartado donde dice recuperar asegurados. En mi caso yo puse de ejemplo un número de prueba que es el 122212. Entonces ponen allí el número de cédula de su asegurado y dan clic en ese botón de la derecha que dice buscar. Cuando ustedes dan clic en ese botón buscar, le va a desplegar el registro de ese asegurado como ven aquí. Y luego tienen un botón que dice seleccionar. Entonces, cuando dan clic en el botón seleccionar, ya el sistema le traerá por defecto una precarga con los datos particulares del asegurado, como son el número de cédula, el código del asegurado, el sexo, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y la fecha de entrada al IFS. Esos datos son netamente de lectura, no se pueden editar. Ahora, los datos que dicen más abajo, datos de permiso, esos son los datos que sí la patronal debe de registrar. Entonces vamos a ir viendo uno a uno cada menú de carga que realiza la patronal, cuáles son los datos que se deben registrar y para qué serían la utilidad de los mismos. Bien, vemos aquí la fecha de inicio. La fecha de inicio corresponde a la fecha de inicio del permiso del empleador. Como les dije, esto está establecido por la resolución 045 que vimos al comienzo. Luego tenemos la pantalla de fecha de fin. La fecha de fin es la fecha de finalización del permiso del empleador. Posterior a esto tenemos un campo que dice código del Ministerio de Trabajo, número de documento REO. Este es el número del expediente del Ministerio de Justicia y Trabajo por el cual se comunicó el permiso. Ese sería el número 917.080 que vimos anteriormente. Voy a retroceder para volver a mostrar. Sería este número, el número 917.080 que me dio la constancia de este permiso de ejemplo.
Bien, volvemos a adelantar. Luego tenemos la fecha del documento. La fecha del documento es la fecha del expediente del Ministerio de Justicia y Trabajo o la fecha del certificado que emite el REOP a la hora de la carga de ese permiso. Este campo que dice cantidad de días es el tiempo de duración en días del permiso del empleado. Ese campo es autocalculado de acuerdo a la fecha de inicio y la fecha de fin que ustedes pongan. O sea, el campo de tiempo ustedes no van a digitar, eso ya va a ser automático según la fecha de inicio y fecha de fin que ustedes registren en los campos más arriba. Y luego tenemos un campo de observación que sirve para registrar cualquier otro dato que se relacione con el permiso del empleado. Entonces, una vez cargado todos estos datos, presionan el botón procesar permiso y se registra el permiso de ese asegurado. Si por algún motivo se olvidan de cargar alguno de los campos, al darle clic en procesar permiso, le va a arrojar un mensaje de error que son campos requeridos. Entonces, siempre el sistema va a controlar de que se cargue todos los datos que se requieren. Procesado el permiso, le genera una constancia de comunicación de permiso, donde se puede observar la fecha del permiso, la fecha de operación del permiso de carga, los datos del asegurado y los datos del empleador, con un pequeño mensaje que dice: el empleador ha presentado la comunicación de permiso del asegurado en la fecha más arriba mencionada con sus respectivos datos personales. Y una firma con el nombre de la empresa que está generando este certificado. Eso sería la forma de cargar un permiso en el sistema REI. ¿Cómo se registran las declaraciones de sanciones? Bien, volvemos a lo mismo. Tenemos que registrar siempre, primeramente en el sistema REOP, aquellas sanciones que se le aplican a sus asegurados o a sus empleados, y posterior a eso se le genera un certificado en el REOP y requerimos de ese numerito del certificado para poder cargarlo aquí en el sistema de registro electrónico de información. ¿Cómo registramos la sanción? Volvemos a nuestro submenú. En la pantalla de asegurados tenemos la pestaña consultar sanciones. Le damos clic en consultar sanciones y nos despliega la pantalla donde tenemos un botón que dice nueva sanción. Le damos clic en nueva sanción y nos despliega una pantalla igual, muy similar a la de los permisos, donde se pide que se cargue el número de cédula del asegurado, se le da clic en buscar, eso le retorna una línea de registro, o sea, los datos del asegurado, con un botón que dice seleccionar. Cuando dan clic en el botón seleccionar, le carga los datos del asegurado en particular, y posteriormente la patronal lo que debe hacer es cargar aquellos datos relacionados a la sanción, como son la fecha de inicio, la fecha de fin, el número de documento del Ministerio de Justicia y Trabajo, la fecha del documento del Ministerio de Justicia y Trabajo, la duración en día y la observación. Vamos a ver de vuelta cada ítem según la resolución 045, qué son y para qué sirven cada campo de carga. Entonces, fecha de inicio sería la fecha de inicio de las sanciones aplicadas al empleado. La fecha de fin sería la fecha de finalización de las sanciones al empleado. El número de documento del Ministerio de Justicia y Trabajo es el número del expediente del Ministerio de Justicia y Trabajo por el cual se ha determinado las sanciones. La fecha de documento del Ministerio de Justicia y Trabajo es la fecha del expediente del Ministerio de Justicia y Trabajo, valga la redundancia. Luego tenemos la duración en días. Es el tiempo de duración en días de la sanción aplicada al empleador. Es el mismo procedimiento que el permiso. Con la carga de la fecha de inicio y la fecha de fin, la duración en días se calcula de forma automática. Y también contamos aquí con un campo de observación, que es un registro de cualquier otro dato que se relacione con la sanción del empleado. Este campo de observación es más particular para la patronal, es un dato adicional que la patronal puede registrar para que en un futuro pueda consultar cuál fue el procedimiento que se hizo o por qué se hizo ese procedimiento. Bien. Sigamos. Cuando cargamos todos estos datos, damos clic aquí en el botón de procesar sanción y le genera una constancia de comunicación de sanción con una fecha, los datos del asegurado, los datos del empleador y una pequeña leyenda que dice: el empleador ha presentado la comunicación de sanción del asegurado
en fecha más arriba mencionada y con sus respectivos datos personales, con la firma de la empresa que está realizando esta carga de la sanción pertinente al asegurado. Luego tenemos la declaración de justificativo judicial del empleado. ¿Cómo se carga una declaración judicial, que es un justificativo judicial de un empleado? Tenemos nuevamente nuestra pestaña de asegurado y una opción que se denomina consultar judicial. Una vez que damos clic o ingresamos a consultar judicial, nos aparece una pantalla de la siguiente estructura con un botón, como se observa a la mano derecha, nueva justificación. Al darle clic allí, nos emplea la misma pantalla, o sea, parecida a las anteriores, donde se carga el número de cédula, se le da clic en buscar, nos trae el registro y le damos en el botón seleccionar. Esto nos despliega de vuelta la pantalla de carga de los datos del asegurado, y los datos que debe cargar la patronal son la parte inferior que dice datos de la justificación judicial. Bien, la fecha de inicio es la fecha de inicio del justificativo judicial del empleado. La fecha de fin, el campo fecha fin, es la fecha de finalización del justificativo judicial del empleado. La duración en días se calcula de forma automática de acuerdo a su fecha de inicio y fin, que es el tiempo de duración en días del justificativo judicial del empleado. El número de expediente es el número de expediente del Palacio de Justicia por el cual se procede la demanda judicial del empleado. La carátula del expediente es la carátula del expediente judicial. El juzgado es el juzgado actuante de la demanda judicial. El turno sería el turno al que corresponde el juzgado. Y el tipo de juzgado es si corresponde a un juzgado en lo civil, comercial, laboral o penal. Una vez cargados todos estos datos, procedemos a darle clic aquí en el botón procesar justificación, y esto registra y nos da una declaración de justificativo judicial. Me faltó cambiar el título. Dice constancia de comunicación judicial, tiene una fecha, los datos del asegurado, los datos del empleador y una leyenda que dice que el empleador ha presentado la comunicación de judicial del asegurado en fecha más arriba mencionada y con sus respectivos datos personales. Por último, vamos a ver lo que es la declaración de reposos. La declaración de reposos tiene dos figuras. Una es aquella que se realiza en una prestación externa al Instituto de Previsión Social, es decir, tiene un reposo que no corresponde al IPS. Y otra es cuando tiene un reposo que se emite por el sistema hospitalario del IPS. Son dos figuras diferentes. Vamos a tratar primeramente las que son de forma externa, reposos externos. En la pantalla de la página web del IPS tenemos un apartado denominado solicitud de reposo. En ese apartado, la patronal debe cargar los datos del reposo de su asegurario en este formato de formulario, donde les pide la cédula de identidad, nombre y apellido, fecha de nacimiento, edad en años, sexo, entre otros datos que son requeridos. Todos aquellos campos que tienen un asterisco a la derecha son datos requeridos. Una vez que esto se carga todo, se procesa en la dirección de reposo, el subsidio de reposo, estos datos, y se puede consultar en la misma página web. Tenemos un apartado donde dice servicios online, se ingresa allí, tenemos un campo que dice consulta de reposos y pueden buscar un certificado de reposo según el número de documento de sus asegurados. Todo este proceso muestra esta pantalla donde se puede ver los reposos del asegurado y tienen un certificado de reposo. Todo este es el proceso que realiza la patronal cuando la consulta la hacen en una entidad externa al IPS. Si la consulta se hizo dentro del IPS, hay una migración automática del reposo a partir de la tarde del día en consulta. Es decir, corre nuestra migración de reposos a las 4 de la tarde. Entonces, si se consultó a la mañana, para la tarde ya tiene que estar reflejado ese reposo en esta pantalla. Bien, ¿para qué nos sirve todo esto? Es necesario revisar esto porque aquí en este botón que dice ver, pueden desplegar
la constancia o el certificado de reposo, que es un certificado igual a este. Este certificado de reposo es importante porque aquí arriba a la derecha nos da un número de reposo, que en este caso es 34.766. Ese número hay que registrarlo si se carga de forma manual en el sistema REI. Como hicimos con las sanciones y como hicimos con los permisos, ese número del REOP no servía para cargar en el apartado. En el reposo sería este número de reposo, es lo que hay que cargar en la pantalla de reposo, ¿verdad? Entonces, entramos, volvemos a nuestro sistema REI, vamos al apartado de asegurados y vamos a consultar reposo. Le damos clic allí y tenemos el botón de nuevo reposo. Entramos a nuevo reposo, cargamos aquellos datos requeridos como volvemos a hacer con el número de cédula, damos clic en buscar y en este caso nos despliega también un registro. Tenemos un submenú aquí a la izquierda con dos opciones. Uno es cargar reposo, que es la forma de cargar manual, y otra es aquella que dice reposo BCP. BCP es un sistema denominado beneficio a corto plazo, que es el sistema de reposo que utilizan aquí en el IPS. Todos los reposos corren por el sistema de BCP. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, si hacemos una migración de reposo BCP, lo que ocurre es que nos despliega todos los reposos que ya están en nuestro sistema de beneficio a corto plazo. Entonces lo que tocaría allí por la patronal es nada más elegir el reposo que se desea migrar y dan clic en donde dice procesar reposo. Eso hace que tome los datos de nuestro sistema de beneficio a corto plazo y los pueda cargar en el sistema REI. Nos va a desplegar una pantalla que dice imprimir constancia de reposo y esta es la constancia de reposo del asegurado, donde tiene los datos del asegurado, los datos del empleador y una leyenda que dice que el empleador ha presentado la comunicación de reposo del asegurado en fecha más arriba mencionada y con sus respectivos datos personales, con la firma de la patronal que está realizando esta carga. Ahora, la carga manual del reposo. Volvemos a la pantalla de consulta reposo, cargamos la cédula de identidad, damos clic en buscar, nos despliega el mismo registro. Y vamos a lo que es cargar reposo de forma manual. La carga de reposo de forma manual nos pide que carguemos los datos de fecha de inicio, fecha de fin, número de documento del reposo, que era el número de la constancia de reposo que vimos en la página web del IPS, la fecha de documento, duración y observación. Bien, entonces la fecha de inicio es la fecha de inicio del reposo del empleado. La fecha de fin es la fecha de finalización del reposo del empleado. El número de documento es el número de expediente o número de resolución que corresponde al reposo del empleado. En este caso sería nuestro número de certificado de reposo. En mi caso de ejemplo era 37.000 y algo. La duración en días es el tiempo de duración en días del reposo del empleado. La fecha de documento es la fecha de expedición del expediente o la resolución del certificado. Y un campo de observación que sirve para registrar cualquier observación adicional con respecto al reposo. Una vez cargado todo esto, damos clic aquí en el botón azul, procesar reposo, y podemos volver a consultar si se llegó a realizar la carga o la migración de reposo en nuestro mismo apartado. Asegurados, consulta reposos, ponemos el número de cédula del asegurado y le damos a buscar y nos va a desplegar el histórico de reposos de ese asegurado. Entonces con eso podemos cerciorarnos si se cargó efectivamente el reposo de nuestro asegurado. Bien, ¿cuáles son aquellas ventajas que tenemos utilizando nuestro sistema REI? Nosotros tenemos como patronal, hablando como patronal, digo nosotros, tenemos un ahorro de tiempo porque se puede realizar todas las transacciones desde cualquier PC, tablet o dispositivo móvil con conexión a internet. Esto está habilitado 24 horas del día, o sea, pueden entrar a operar a cualquier hora del día, incluso fines de semana. Tiene una información al instante en cualquier momento y lugar. Se da un cumplimiento con las disposiciones del IPS en tiempo y forma, ya que estamos realizando operaciones que están siendo controladas. No podemos salir de un incumplimiento si estamos utilizando justamente una aplicación que está siendo controlada. Tenemos seguridad en realizar las transacciones. El sistema REI está disponible sin necesidad de colas de esperas para generar extractos. No tienen que venir a formar fila, lo pueden hacer desde su hogar, desde su trabajo.
Se puede consultar vías de pagos, movimientos de asegurados, estados de cuentas, planillas pagadas. Todo eso se puede ver a través de nuestro sistema REI. Aquí hay un dato también importante que le agregamos, que son aquellas bocas de cobranza habilitadas para el pago de aportes al IPS. Tenemos en la capital las cajas del IPS propiamente dichos, ¿verdad? Que todo esto, hablando de cajas del IPS, son sin costo. Se atiende de 7:15 a 13 horas. Tenemos en el edificio Facundo Infran, que está sobre Petirosi, esquina Brasil y Constitución, y la casa matriz de la dirección de OP, que es Eduardo Víctor Aedo, esquina Nuestra Señora de Asunción, número 195. Luego tenemos aquellos pagos vía web, que son los home banking. Esto es importante resaltar, que son sin costo. Esto que estamos mencionando aquí y resaltamos a la mano derecha, son la lista de los home banking que son sin costo, las cuales son el Banco Continental, el Banco Itaú, Banco Regional, Visión Banco, Bancop y Banco Atlas. Luego tenemos pagos en el interior y cajas electrónicas. Tenemos el Banco Continental, sucursales del interior, que es sin costo. Luego tenemos Visión Banco Saeca, que es capital interior. El banco cobra 4.400 por cada extracto. Banco Atlas, capital interior, 4.400 por extracto. Redes de cobranza con costo de 4.400 por extracto también tienen Apronet, Nettel, Documenta S.A., Fielco y tarjetas de débito de Bancaria y Citibank. Entonces estas son las bocas de cobranza habilitadas para pagos de aporte. Esta información la pueden encontrar en el portal de IPS, así que la tienen a mano. Estos son nada más unos números de los trabajos que realizamos en la sección. Damos atención vía WhatsApp, vía correo electrónico, vía llamadas telefónicas y asistencia presencial. Esto es un cálculo promedio en meses. Atendemos aproximadamente 624 consultas a través del WhatsApp, 1.820 correos respondidos por mes, 5.500 llamadas telefónicas por mes y 800 personas en atención presencial. Este número de atención presencial bajó muchísimo con la pandemia, pero de igual forma seguimos prestando esta atención. La sección soporte del sistema REI está conformada por quienes habla Diego Casco como encargado de la jefatura de la sección, el señor Francisco Volpe, la señorita Fiorella Torales, el señor Gustavo Jara, la licenciada Alice Solaeche y el señor Jesús González. Estos contactos que ven allí abajo son nuestros canales de comunicación con las patronales. El correo electrónico al que nos pueden inscribir es el sistema.rey@ips.gov.pi. Este es un correo electrónico que todos los días nosotros estamos dando soporte y respuesta de 7:15 a 14:15. Tenemos un teléfono para llamadas que es el 219-7800. Va a sonar una contestadora y presionan allí la opción 6 y se dispara a las líneas que tenemos en la oficina, a las cuales damos respuesta también de 7:15 a 2:15. Y un WhatsApp que es el número 595-21-450-975. Allí también respondemos a consultas de las 7:15 hasta las 2:15. Tenemos 3 canales de comunicación, además la cuarta de forma presencial, que también estamos dando soporte a las patronales que se acercan para las consultas pertinentes. Llámese fraccionamiento de pago, generación de extracto, cómo cargar reposos, permisos, lo que corresponda al sistema REI. Nos pueden seguir en los canales de las redes sociales de la Dirección de Aporte Obrero Patronal a través de YouTube y de Facebook. Y hasta aquí sería todo. Muchísimas gracias, pero me faltó nada más aclarar. Dejo esto acá en la pantalla de información por si quieren anotarlo y termino con lo siguiente. Actualización de datos es un tema que nos están consultando bastante. La actualización de datos de los asegurados lo pueden hacer a través del sistema REI, aquellos datos de número de teléfono, dirección, aquellos datos particulares de los datos de su empleado lo pueden hacer a través del sistema REI sin ningún inconveniente. Los datos del empleador también en cuanto a dirección, número de teléfono, también lo pueden hacer a través del sistema REI, pero aquellos datos particulares como son datos del representante legal, datos del accionista,
Estos lo pueden acercar al departamento de servicios para la carga pertinente. También consultan mucho sobre la multa, sobre la actualización de datos. Temporalmente tenemos un pedido que se encuentra a consideración del Consejo de Administración para la suspensión de la multa por no actualización anual de datos. Estamos esperando la respuesta de esa proforma de resolución, y una vez que tengamos aclarado eso, vamos a estar compartiendo por todos los canales pertinentes para que todos estén informados al respecto. Pero como le dije, pueden seguir cargando los datos de los asegurados en el sistema REI, y aquellos datos del empleador pueden acercarse al departamento de servicio con las documentaciones pertinentes para hacer la actualización de los mismos. Les agradezco mucho su tiempo. El tiempo vale oro, así que este tiempo que estuvimos hablando, estuve hablando el día de hoy, espero que les sea útil. Ahora me voy a disponer a leer un poquito los comentarios, algunas inquietudes que tengan, a ver si se puede, lo vamos a poder resolver. Un momentito, estoy buscando alguna consulta. Sí, Fernando Galeano nos dice, ¿se debe extender el plazo para las comunicaciones? En ocasiones el sistema no ingresa en un día entero y eso nos afecta la comunicación de los movimientos en tiempo y forma. Sí, Fernando Galeano, nosotros dependemos de la Dirección de Informática cuando tenemos problemas graves. La Dirección de Informática nos saca un comunicado y hacemos justamente eso, ¿verdad? Extendemos el plazo de fecha de vencimiento para que ustedes puedan seguir operando sin ningún inconveniente. Lo hicimos justamente este mes, extendimos los vencimientos de fecha 14 por 3 días más y los vencimientos de fecha 17 por 3 días más. O sea, se extendieron la fecha de vencimiento con el fin de que todos puedan seguir operando sin ningún inconveniente. Ausencia injustificada en el sistema REI, como ausencia injustificada puede ser una sanción. O sea, la figura de ausencia injustificada dentro del sistema REI no nos compete, sí al Ministerio de Trabajo. Lo que ustedes deben cargar es una sanción. Recuerden que el sistema REI le sirve a la patronal para el cálculo de su imponible, no para una sanción al asegurado. De esa parte se encarga la otra entidad, que es la reguladora, que es el Ministerio de Trabajo. Lo que ustedes van a cargar es una sanción de un día que no se le pagó, en este caso era una ausencia justificada, y eso hace que la cantidad de días que trabajó ese asegurado se disminuya, por ende el imponible a abonar también se disminuye para la patronal. Zoom, pocos días para la comunicación. Bueno, ya respondí esta respuesta anteriormente, fue la misma que hizo Fernando Galeano. Ok, cuando el permiso es por mediodía se comunica para el sistema REI, no para el Ministerio de Trabajo, supongo. Habría que preguntar al Ministerio de Trabajo, pero yo te respondo por IPS. Para el IPS no. Si un día no trabajó, sí, ahí se comunica el permiso. Es para la pregunta de Transformadores Paraguayos S.A. Algo importante también que me faltó mencionar es los días de plazo que tienen para la carga de cada uno de ellos. Entonces, los permisos tienen 3 días de plazo para la carga en el sistema REI, contando de hoy para atrás, si es de área capital. Si es de área del interior, tienen hasta 10 días de plazo para la carga del mismo. Para las sanciones es la misma figura, 3 días de plazo para área capital y 10 días para área interior. Los reposos tienen 30 días para informarlo en el sistema REI y los judiciales tienen hasta 90 días para informarlo dentro del sistema REI. Sí, Carmen Jara pregunta si las amonestaciones también se comunican. No se les suspendió ni se les descontó ese día, es solo una amonestación, eso lo cargan en el Ministerio de Trabajo, en su sistema. A nosotros no nos afecta, ya que no se le descontó un día de trabajo. Si se le descontaba un día de trabajo, si se le suspendió por un día, ahí sí tendría que cargarse en el sistema REI. ¿Qué ocurre con la actualización de datos de la empresa? Ya respondí, pero vuelvo a reiterar, todos los datos del asegurado los pueden cargar a través del sistema REI y aquellos datos del empleador pueden acercarse al departamento de servicio con las documentaciones pertinentes y van a realizar la carga de estos. ¿Cómo se comunica la sanción? ¿Algún formato? En la capacitación de hoy vimos que el formato de la sanción es una constancia que expide el sistema REI que le puede servir para comunicarle esa sanción al asegurado.
o pueden pasar también la sanción que le genera el sistema REOP. Ausencias son sanciones para María Sánchez, para Mirna Sánchez. ¿Cuántos días tengo para comunicar los permisos y sanciones? Ya respondí. Si son permisos con goce de salario en el sistema REI, no es necesario. Rosana, respondiendo a tu pregunta, si corresponde a una sanción, es importante que sí lo registres en el sistema del REI, pero primeramente cargarlo en el sistema REOP que corresponde al Ministerio de Trabajo. Volvemos con los plazos de presentación. Los plazos de vencimiento están en la página web del IPS de acuerdo a las zonas. Tenemos 5 fechas de vencimiento dependiendo de la ubicación de cada patronal. La fecha 10, la 11, la 14, la 17 y la 20. A ver, Lidia nos pregunta sobre suspensión laboral, justamente lo que expliqué en la charla. Los motivos de salida no es el tema que tocamos hoy, pero el sistema REI le despliega una lista de motivos de salida. Generalmente lo que la patronal utiliza más es la de mutuo consentimiento ante 2 testigos, pero depende mucho si fue un despido justificado, tienen esa opción, si fue un despido injustificado, tienen esa opción. Entonces, allí la patronal va a decidir cuál fue el motivo de la salida del asegurado. ¿En qué consistiría la declaración de judiciales? Son aquellos permisos que se expiden a través de una denuncia del asegurado, o en el caso de usted sería del empleado. Permisos sin goce de sueldo. Justamente en el apartado de asegurados es donde se cargan los permisos correspondientes, como lo vimos anteriormente. Al darle salida, Lore pregunta, ¿en los ítems desplegables donde se encuentran los motivos de salida no se encuentra renuncia voluntaria? Claro, la figura de renuncia voluntaria no tenemos nosotros en el sistema REI. Entonces, por eso, vuelvo a repetir, se utiliza más la figura de mutuo consentimiento ante 2 testigos, ya que es una renuncia voluntaria. Todos los movimientos deben ser comunicados al Ministerio de Trabajo y al IPS, ¿es correcto? Con respecto a los reposos, ya no es necesario presentar de forma física. Si ya uno lo hace desde la web, es correcto, ya no es necesario presentarlo de forma física. Tenemos ese apartado de poder subir toda la documentación pertinente de reposo y allí se procesa a través del sistema de reposo. En cuanto a la suspensión, tenemos un departamento de inteligencia que se encarga de realizar la carga de lo que figura en el Ministerio de Trabajo y se impacta de forma automática en nuestro sistema REI. Si por algún motivo la resolución tiene algún error, entonces allí es donde se le habilita a la patronal para que pueda cargar una suspensión de forma manual. ¿A partir de qué antigüedad un empleador puede acercarse al subsidio de reposo? Esa pregunta tenemos que pasarla al área de reposo. Nosotros como aporte obrero patronal no manejamos lo que corresponde a plazos de reposo, pero vamos a pasar al área de reposo para que le pueda brindar esa información. Todos los reposos del IPS deben ser gestionados en la plataforma del IPS. Ya fue respondida la pregunta anterior. Ok, a ver otra pregunta. La mayor parte ya fue respondida por los compañeros. Aquí pregunta Sonia Benítez, respecto al cruce de REOP y REI, ¿desde cuándo se implementa? Nosotros como Dirección de Aporte Obrero Patronal y conjuntamente con el Ministerio de Trabajo venimos haciendo este cruce de datos desde hace un buen tiempo. Este cruce de datos que se estará comunicando a las patronales en referencia al periodo de enero a julio, donde se está verificando si efectivamente corresponden esos permisos que registraron en el sistema REI de acuerdo a lo que figura en el sistema del Ministerio de Trabajo, ya que primeramente se tiene que cargar en el sistema del Ministerio de Trabajo como una comunicación oficial para el trabajador, y nuestro sistema REI ya prácticamente viene a ser un sistema que calcula el monto del imponible que debe aportar esa patronal. Reposo médico emitido por el IPS. El reposo médico por IPS ya justamente mostré que es la migración del BCP al REI. Eso se migra, si consultó en IPS, tenemos 24 horas para la migración automática, perdón, y ya les va a aparecer en el sistema como para poder migrar. Katy Cabrera pregunta sobre actualización de accionistas. Como mencioné ya anteriormente, a través del Departamento de Servicios se puede acercar con su documentación pertinente y le van a realizar la actualización de datos.
Sí, el reposo externo, Sonia, debe estar visado. De hecho, que a la hora de subir le dan las indicaciones correspondientes, pero sí debería estar visado. Si tengo una salida con fecha del 21, tengo tiempo hasta el 24. Si tenés 3 días para registrar en el sistema REI si sos zona capital y hasta 10 días si correspondes a la zona del área interior. Bien, espero que le haya sido útil todo lo que se trató el día de hoy. Estaremos en contacto oportunamente para otra capacitación. Bueno, nosotros nos encontramos aquí en el edificio Aporte Obrero Patronal entre pisos. Pueden acercarse si tienen alguna duda o a través de los medios que ya les facilité aquí para consultas referentes al caso. Les deseo muy buen resto del día y estaremos en contacto oportunamente. Hasta luego.